¿Alguna vez te ha pasado algo tan ordinario que casi desapareció, hasta que te diste cuenta de que te había estado mirando todo el tiempo? Una jarra de leche vieja y silenciosa, escondida en un armario durante años. Pero lo que sostuvo no era solo leche, no, llevaba algo más frío, y cuando la verdad finalmente surgió, nadie podría imaginar que, dentro de sus curvas silenciosas, no solo se había hecho una secretaria, sino un crimen. El pueblo de Elderwood Hollow, con sus adoquines bañados por la niebla y cabañas cubiertas de hiedra, se enorgullecía no solo de sus setos perfectamente recortados y tradiciones centenarias, sino también de ese pacto de discreción tácito que unía a sus residentes mejor que cualquier cerca. Sin embargo, durante el Día Anual del Patrimonio, un asunto aparentemente inofensivo, lleno de nostalgia y jerarquía, ese delicado equilibrio se hizo, celebrada debajo de las extremidades fantasmales de los antiguos olmos en el jardín de la rectoría. La festividad atrajo a los aldeanos adornados con su mejor atuendo dominical, cada uno más interesado en su legado, que en los premios en cuestión. Los pasteles eran juzgados menos por su corteza que por cuya abuela había ganado una vez la misma cinta, y los arreglos florales solo recibían jadeos educados si venían de manos conocidas. Pero este año, la verdadera pieza central, tanto literal como en rumores, no estaba hecha de azúcar ni pétalos, sino de plata. Una jarra de leche georgiana ornamentada, que se decía había pertenecido a la duquesa Anne Blackthorne, y ahora era custodiada con fría renuencia por su último descendiente, la austera y espectral dama Theodora Blackthorne, con pómulos afilados, guantes como armadura, y una lengua que podía reducir reputaciones en dos, había aceptado prestar la reliquia solo después de extraer múltiples garantías verbales del comité del evento, y dejar perfectamente claro que ningún paso en falso sería perdonado. La jarra se sentaba como un objeto sagrado sobre la mesa del té, junto a la llovizna de limón y la esponja violeta, atrapando la luz del sol que se filtraba a través del dosel como una beacon, o quizás una advertencia. La señorita Evangeline Harrow, discreta como el polvo, y el doble de persistente, señaló con qué frecuencia las miradas permanecían en la jarra más tiempo de lo cortés, especialmente las de Sebastian Blackthorne, el sobrino de Theodora, cuyo reciente regreso de Londres estaba envuelto en historias vagas de deuda y deshonra, y de un extraño con un abrigo gris que parecía flotar entre los grupos, sin pertenecer a ninguno. Había susurros, siempre los hay, de que la riqueza de Theodora se estaba agotando, que la finca Blackthorne había empezado a vender en silencio retratos, plata, incluso el huerto. Por la noche, mientras la risa se adelgazaba y las sombras se extendían por el césped como dedos de advertencia, el empavesado cayó, las sillas rasparon sobre la piedra, y la jarra había desaparecido. Primero hubo incredulidad, un error, el descuido de un voluntario. Pero la reacción de Theodora, un jadeo afilado de furia, su mano apretando el broche en su cuello, lo dejó claro. Esto no fue un accidente. El agente fue convocado, aunque llegó con la cara roja y tartamudeando, más acostumbrado a perros perdidos que a reliquias aristocráticas. Se llamó a una reunión de emergencia, pero incluso antes de que el té se enfriara en las tazas del salón, las acusaciones comenzaron a deslizarse bajo cada palabra. La señorita Harrow recordó cómo Iris Bell, la nueva criada en la casa parroquial, se había quedado demasiado tiempo cerca de la mesa, y se había ido con una canasta sospechosamente ligera. Otros murmuraron que Sebastian había sido escuchado discutiendo cerca de la carpa del vino, hablando de herencia, y de lo que se debe. A la mañana siguiente, las sonrisas eran tensas, los saludos mecánicos, el pueblo estaba cambiando. Incluso el tendero comentó, sin que nadie se lo preguntara, que la plata alcanzaba buen precio, en los lugares correctos, pero lo que nadie esperaba fue el descubrimiento. 3 días después, al amanecer, la sacristía de la capilla de San Winifred fue desbloqueada por el señor Gibbons, el jardinero, y allí estaba, la jarra desaparecida, prístina, pulida, sentada sobre la ropa de altar, como una reliquia equivocada de un rito pagano. Para el ojo inexperto estaba intacta, pero para la Sarah Hetty Deverell, esposa del vicario, algo estaba mal. Dentro de la jarra, apenas visible, había un anillo de residuos opacos, rojizo en tinte, como vino seco, o sangre vieja. Ella retrocedió, llamó al vicario, quien convocó a la gente, quien esta vez llamó a respaldo,
Teodora llegó vestida de luto negro, la cara pálida de furia, exigiendo que la jarra le fuera devuelta de inmediato. Pero el agente, ahora más estable, se negó. Es evidencia, dijo, aunque de qué, nadie podía decir. Los murmullos se hinchaban. Una broma que salió mal, un mensaje, una amenaza. La señorita Harrow no dijo nada, pero sus ojos fríos, calculadores, escanearon los rostros de la multitud, deteniéndose un momento demasiado largo en el extraño del abrigo gris, que se encontraba en el umbral de la capilla, con las manos enterradas en sus bolsillos y sin expresión, en absoluto. Recordó algo que había dejado atrás, un folleto de una venta de finca en Londres, marcado con la cresta de los Blackthorn. Esto no fue un robo de oportunidad, fue una representación, un movimiento calculado, realizado en terreno sagrado, con el pueblo como audiencia involuntaria. Y la señorita Harrow, doblando sus guantes con la misma precisión con la que doblaba las verdades, entendió algo que el resto había pasado por alto. Que a veces, los objetos no son robados por su valor, sino por el peso de los recuerdos que llevan, y los fantasmas que podrían convocar. Cuando el pueblo de Elderwick celebró su fete anual de los fundadores del jardín, una mezcla peculiar de guirnaldas, orgullo ancestral y recetas muy protegidas, pocos anticiparon que el elemento más hablado del año no sería el pastel de 3 pisos o el topiario en forma de liebre, sino una jarra de plata. Su mango curvo, oscurecido por la edad y la tragedia rumoreada, brillaba entre las sombras. Al anochecer había desaparecido sin rastro, solo para resurgir 2 días después, debajo del gabinete de cedro de la sacristía, con un anillo de residuos oscuros y congelados en su interior. Una espectadora de ojos afilados, la esposa del carnicero, conocida por su apetito por las novelas de misterio estadounidense, murmuró audazmente que podría ser venenoso. Una sospecha que envió una nueva ola de especulaciones a través de los salones, las cocinas y los estrechos pasillos de Elderwick Hollow. La señorita Agatha Whitlow, una viuda anciana con afición por el silencio y los secretos, visitó la capilla esa misma tarde, bajo el pretexto de colocar ramitas de lavanda junto a la cruz de comunión, pero se detuvo, cuando el cura, con el rostro enrojecido, le mostró la jarra. Al principio no dijo nada, simplemente la giró bajo sus dedos pálidos y lentos, como expulsados del tiempo. Luego hizo una sola pregunta. La puerta de la sacristía estaba cerrada, y al oír que no, dio un solo asentimiento grave, su mirada distante, como si no viera la capilla, sino los bordes de una verdad que aún se negaba a mostrar su rostro. El pueblo, mientras tanto, zumbaba con murmullos que se aferraban a las tazas de té, y se deslizaban detrás de persianas cerradas. Todos recordaban haber visto algo extraño en la fiesta, pero la memoria de nadie coincidía. La señorita Whitlow, sin embargo, prestó atención no tanto a lo que se decía, sino a lo que curiosamente no se decía, y le impactó cómo nadie había mencionado a la joven Clara Muse, la criada callada recientemente acogida en Greystone Hall. Ella puede haber tenido un escalofrío, dijo la señora Penner vagamente, o tal vez ha estado ayudando con la plata, aunque nadie parecía seguro. Y la señorita Whitlow, que nunca confiaba en la vaguedad cuando llevaba una sonrisa, dio una nota para ver a la niña. Ese viernes, cuando Clara pasó por la vicaría con ropa de cama doblada con tanta fuerza que sus nudillos se unieron, se estremeció ante una broma pasajera sobre la misteriosa mancha de la jarra, y cuando la señora Hargreaves murmuró algo sobre travesuras y leche, demasiado fuerte, Clara dejó caer todo a su alrededor y se volvió tan pálida que la señorita Whitlow notó la lágrima detrás de sus ojos. No era la culpa de un ladrón, pensó, sino el pánico tranquilo de un testigo, alguien que había visto, y al que le dijeron que no hablara. Esa noche, mientras el crepúsculo se asentaba sobre los techos de pizarra, y los zorros del pueblo comenzaban sus llamadas, la señorita Whitlow susurró en voz alta a la pared de su jardín: la verdad nunca tiembla, solo aquellos que la llevan. Pero sus reflexiones fueron interrumpidas. Ese fin de semana llegó el señor Lord Phineas Ormiston, un primo lejano del difunto Lord Greystone, que no había sido visto en Combe Hallow durante 13 años, y que ahora regresó con una calma desconcertante, y una inquietante inclinación por terminar las oraciones de los demás. Su llegada se encontró con murmullos. Había viajado en África, o tal vez había estado en desgracia. Nadie lo sabía. Caminaba con un bastón, que no tocaba el suelo. En el servicio dominical, se sentó junto a la señorita Whitlow, sin invitación, y durante los himnos susurró:
algunas reliquias están mejor enterradas. Ella no respondió, pero luego le dijo a la esposa del vicario que la voz del hombre tenía la textura del viejo terciopelo, escondiendo una cuchilla. En el salón de té, al día siguiente, se hablaba de testamentos y plata familiar. Frases codificadas flotaban como clasificar viejos troncos o recuperar reliquias, mientras Clara se movía entre mesas con ojos abatidos, hasta que alguien mencionó que tal vez la jarra nunca se había perdido en absoluto, tal vez se había plantado. La señorita Whitlow agitó su té solo una vez, y preguntó a la mesa si alguien había visto lo que Clara había estado sosteniendo debajo de su delantal aquella noche, después de la fiesta. El silencio que siguió fue del tipo que se siente como una respuesta. Cuando cayó el anochecer esa noche, las campanas de la capilla sonaron una sola vez, no por horario, sino por la mano de alguien, y en la quietud que siguió, se encontró una segunda jarra de leche, idéntica a la primera, reluciente, como si no hubiera sido tocada por el tiempo, descansando junto a la fuente. A su lado una página doblada, arrancada de una vieja voluntad, una página que había estado faltando durante casi 4 décadas, y la señorita Whitlow, observando desde el borde de la puerta del jardín, entendió al fin, la jarra nunca había sido sobre el té, ni el veneno, era una señal, una trampa heredada, no para robar, sino para eliminar lo que había permanecido oculto. ¿Y quién de ellos todavía recordaba el costo del silencio, cuando finalmente se derramó un secreto familiar? La lluvia acababa de detenerse cuando la señorita Elowen Blight abrió la puerta de su vieja cuna Tage, una mano agarrando una canasta de mimbre, la otra sosteniendo una inquietud peculiar, un instinto que solo sintió cuando algo, enterrado desde hace tiempo, se agitaba por sí solo. Sus pasos eran estables, pero sus ojos llevaban la tranquilidad de una herida reabierta. Ardwick Hollow era el tipo de pueblo donde las palabras eran pocas, pero las paredes lo escuchaban todo. Esa mañana, un descubrimiento extraño había despertado a la ciudad de su sueño. La vela de latón que faltaba en la sacristía de San Matías había reaparecido misteriosamente en el estudio de la antigua vicaría, escondida en el cajón de un escritorio, que no había sido tocado desde la muerte del reverendo Ainsley. Sin embargo, lo que más inquietó a todos fue la mancha en el mango. Algunos dijeron que era óxido, nada más. Penrose, el químico retirado que ahora pasaba sus días con gallinas y humo de pipa, murmuró con el ceño fruncido: «Eso no es óxido de hierro, eso parece sangre, sangre muy vieja». El peso de esa sola oración colgaba en el aire del pueblo, como un aliento contenido demasiado tiempo, esperando un miedo demasiado antiguo para ser nombrado. Pero para Elowen, no era el apagavelas ni la mancha lo que más importaba, era el silencio a su alrededor. La parte más inquietante fue que Edith Pell, que siempre tenía la primera palabra en cada asunto, no dijo nada en absoluto, y Elowen lo sabía. Cuando Edith Pell estaba callada, algo estaba realmente mal. Esa noche, Elowen tomó el té con la señorita Imogen Vale, una viuda cuyo difunto esposo había mantenido los registros de la iglesia con la precisión de un soldado. En estos días, Imogen solo hablaba cuando se le recordaba, pero ese día, sin ser solicitada, dijo algo extraño. La noche en que se encontró el apagavelas, había visto una luz en la antigua torre de la iglesia, 3 destellos, una pausa, luego 2 más, como un código o una señal antigua. En el momento en que lo escuchó, un recuerdo de la infancia surgió sin pensar en la mente de Elowen. Maisie Pell, la hija del campanero, que desapareció en 1913, después de afirmar haber visto a alguien escabullirse por las escaleras de la torre, llevando algo envuelto en tela oscura, un rincón manchado de rojo. La habían despedido entonces, dijeron que leía demasiadas historias de fantasmas, pero, ¿y si no hubiera estado mintiendo? Al día siguiente, Elowen entró en el estudio de la vicaría, bajo el pretexto de devolver un libro de la biblioteca. Se detuvo junto al hogar, y notó un trozo de cinta verde quemada debajo de los andirons. Olía débilmente a lavanda, pero debajo de eso había algo más, algo que no pertenecía ni al olor, ni a la temporada, algo como el eco de un grito, sellado en el tiempo. No le dijo a nadie, en cambio, fue directamente a la sociedad histórica, y solicitó los documentos personales del reverendo Ainsley. Entre las cartas de condolencia y los registros de mantenimiento de la iglesia, encontró una sola nota antigua, no al reverendo, sino a alguien con las iniciales H.B., un nombre borrado de la memoria colectiva de Hardwick. La nota decía: «Se recuerda la deuda, el recipiente permanece, manténgalo oculto,
hasta que el silencio sea permanente, una deuda, un recipiente, y un silencio más profundo que la muerte. Eloen dobló la nota con manos temblorosas, como si manejara algo explosivo. Su rostro había cambiado. Era el rostro de alguien que sabía que no solo caminaba por una historia, sino que había entrado en una, que aún no había sido escrita al final. Esa noche, justo antes de las 11, algo más desapareció. La fotografía de la clase de confirmación de 1920. Maisie estaba en el centro, flanqueada por dos niños cuyos nombres se habían desvanecido con el tiempo, o habían sido borrados deliberadamente, y a la mañana siguiente, cuando Eloen vio una mancha fresca en la puerta de la capilla, oscura, húmeda, e inequívocamente nueva, entendió finalmente, el pasado de Hartwig Hollow no se había secado simplemente, estaba despertando de nuevo, y ahora, los secretos no podían permanecer enterrados, porque alguien había reabierto el recipiente, y lo que había sido sellado dentro, no era solo el pasado, sino todo lo que vino con él. La mañana en Wister Hollow House se rompió no con el canto de los pájaros, sino con una gran quietud, como si la casa en sí estuviera conteniendo la respiración, reacia a reanudar el ritmo de la vida que una vez había conocido. La señorita Talia Dorrien llegó justo más allá de la marca de media hora antes de las 10. Sus pasos deliberados. Su chal se tensó contra el escalofrío que no se había levantado. A pesar de que la tormenta ya había pasado, las nubes de arriba se habían dispersado, pero dejaban atrás un cielo demasiado pálido para sentirse honesto. Y mientras entregaba un frasco de membrillo condimentado a la ama de llaves, la Sierra Bridge había un peso tácito en el intercambio, como si ambas mujeres supieran que esta mañana no se desarrollaría pacíficamente. Fue Lady Myrna, equilibrada y precisa incluso en la incomodidad, quien notó por primera vez la ausencia de la señorita Orla Trenwith. Su taza de té se detuvo a medio camino de sus labios, sus ojos se redujeron ligeramente. Orla había sido muchas cosas en su tiempo, un patrón de artefactos peculiares, un susurro de medias verdades, un buscador de atención envuelto como intuición, pero nunca había perdido un desayuno desde que llegó, a menos que quisiera ser notada. La criada fue enviada para golpear cortésmente, luego con una firmeza creciente, y cuando la puerta de la cámara del ala este permaneció obstinadamente en silencio, un segundo golpe se convirtió en un tercero, del tipo que no resonó contra la madera, sino dentro del pecho, con la inquietud creciendo como niebla. El jardinero, Mr. Bell, un hombre sincero, más cómodo con la tierra que con la tristeza, fue llamado a desbloquear la puerta con una cuchilla de injerto de rosas que mantenía envuelta en un pañuelo, para tallos delicados, decía. El pestillo cedió con un gemido reacio, y lo que se encontraba dentro no era el caos, ni el horror, sino algo peor, orden, un orden antinatural en su calma. Orla estaba sentada en su escritorio de escritura, la espalda recta, la cabeza girada ligeramente hacia la ventana, como si algo, o alguien, hubiera llamado su atención en el último momento. Una mano reposaba sobre el apoyabrazos, floja pero elegante, la otra medio caída, junto a un pergamino manchado con tinta aún húmeda, un nombre, medio formado, y nunca terminado. En la pequeña mesa a su lado descansaba una delicada taza de té, destrozada limpiamente en dos, como si se hubiera colocado y dividido, no caído, no arrojado, y junto a ella lo más sorprendente, el alabastro cruet. Sí, el mismo que había desaparecido durante la curiosa séance que Orla había insistido en celebrar unas noches antes. No se había perdido tanto como se temía. Su contenido, se decía que llevaba más que aceites perfumados, algo conservado, algo ritualista. Ahora su tapón tenía un ligero anillo de decoloración. El doctor Lucien Merro, convocado rápidamente, pero hablando con precaución cautelosa, murmuró sobre el espíritu de zorro, y signos consistentes con un paro cardíaco, pero nada concluyente. Nadie cuestionó por qué Orla había estado sola esa noche, solo cuestionaron quién más podría haberlo sabido. La señorita Dorrien no habló hasta más tarde, cuando el hogar había comenzado a fracturarse en susurros y teorías, e incluso entonces, solo preguntó si alguien había estado recientemente dentro del sótano de la capilla. Su puerta, recién engrasada, su cerradura, curiosamente desordenada. Lady Myrna no dijo nada, pero sus nudillos se blanquearon en el apoyabrazos de su silla. El día pasaba debajo de una calma frágil, pero la señorita Dorrien mantuvo sus ojos en el corredor oeste, el único que Orla había reclamado resonaba con voces cada noche, después de las 3. Y cuando el reloj de abuelo golpeó la medianoche, un golpe suave y deliberado resonó por detrás de los paneles de la pared, como algo, recordando el ritmo de la vida. Su entrada en el diario solo decía: la embarcación fue devuelta, pero no se vació. Algo se había pasado, no descartado, no destruido, simplemente esperando que el próximo escuche. Y Wister Hollow,
antiguo y melancólico escuchó a cambio. A veces, mucho antes de que su mente pudiera formar una conclusión, la señorita Halcyon Gray sentía que la inquietud se asentaba en sus huesos, como el primer rizo de heladas a través de un panel de ventana. Esa mañana, mientras estaba parada justo dentro del salón de Rosewick Hall, esa sensación regresó, baja, tranquila, pero persistente. Sus ojos escanearon la habitación, deteniéndose no en el cuerpo sin vida de Eliza Moorcroft sino en la decantadora cordial de la flor de savia colocada por la chimenea. No había nada inherentemente extraño en el objeto en sí. Había sido el favorito de Eliza, pero era la forma en que se había establecido, perfectamente centrado, el tapón de vidrio alineado con una extraña precisión, su ubicación, demasiado considerada. La mirada de Halcyon se deslizó a la mano enguantada de Eliza, aún descansando con gracia en el apoyabrazos, como si posara para un retrato. Toda la habitación susurraba de control tranquilo, el chal doblado cuidadosamente, la bandeja de té, intacta pero reluciente. El aire no llevaba rastro de pánico, solo una quietud extraña y hueca. La muerte había visitado, sí, pero no como un ladrón en la noche. No, este fue el trabajo de alguien que se había demorado. A las 2 en punto, la noticia se había corrido por los carriles cubiertos de cenizas como un rumor en alas. El pueblo, cubierto en su silencio habitual de lluvia y chismes de campanas de viento, dirigió su atención plenamente a Rosewick Hall. La esposa del vicario lloró públicamente, aunque con un pañuelo demasiado seco, mientras que el viejo Sensier Kendall en la oficina de correos murmuró que lo había visto venir, desde que la fortuna de Moorcroft entró en disputa. Incluso el panadero afirmó haber escuchado a Eliza, discutiendo con su primo Arthur sobre un broche familiar, una herencia que se decía, tenía más valor del que aparentaba. En el corazón de la casa el Dr. Ramsley declaró que la causa de la muerte era natural, una expiración tranquila de un alma cansada. Agotamiento, dijo suavemente, quizás un corazón débil, pero incluso al firmar el formulario, un débil pliegue tocó su frente, como si sus instintos se opusieran a sus propias palabras. Fue la señorita Gray quien con su gracia y sutileza habitual se acercó al secretario del magistrado, sugiriendo con su voz tranquila, que en aras de la claridad, tal vez se podría considerar una autopsia. Para la integridad, había dicho con una amable sonrisa que no dejaba espacio para discusión. El forense de Caerlow llegó 2 días después, discreto, eficiente e implacable. Su informe, aunque escrito en el lenguaje seco de los funcionarios, era devastador. Aconitina, un veneno raro derivado del acónito, había sido administrado, de manera tranquila, precisa y fatal. La dosis era pequeña, pero la sincronización, cruel, lo cordial, concluyó, había sido el método de entrega, una sustancia común en jardines, fatal en manos que sabían cómo manejarla. No había signos de lucha, ni ingestión forzada, ni rastro de pánico, había sido deliberado, calmo, limpio. El diagnóstico destrozó la cómoda ficción de la muerte natural. Eliza Moorcroft no había pasado simplemente, había sido asesinada. El pueblo, antes arrullado en especulaciones tristes, ahora tembló en el borde del escándalo. La frase fue asesinada se abrió paso en salones, cocinas y bancos, a veces hablada en voz alta, a veces susurrada como una oración. La señorita Gray escuchó, pero dijo poco. Sus pensamientos volvieron no al veneno, sino a los curiosos detalles de la escena, el chal, obsesivamente plegado, la forma en que se había colocado la decantadora, no cerca de Eliza, sino en un punto central visual de la habitación, como si fuera notable, y cuando algo se presenta tan prominentemente, reflexionó, a menudo significa que algo más estaba destinado a estar oculto. La charla en Ash Bramble comenzó a pasar de la causa al motivo. La voluntad de Eliza, actualizada por última vez hace casi 6 meses, dejaba la mayor parte de su patrimonio a Arthur Moorcroft, un artista con deudas y temperamento. Otros sugerían a Clara, la criada tímida que había servido a Eliza durante años, pero que ahora apenas podía sostener una bandeja sin temblores. Un tercer nombre se elevó en silencio, la señora Vale, la compañera de los últimos meses de Eliza, que había llegado bajo vagas pretensiones, y se había hecho indispensable. Las sospechas florecían como pudrición debajo de las tablas del piso. Sin embargo, la señorita Gray se mantuvo enfocada en un elemento que otros habían pasado por alto: el tiempo. El momento estimado de muerte, fijado entre las 9 y las 10 p.m., contradecía las declaraciones de la criada, quien reclamó que la luz en el salón aún estaba encendida más allá de las 10, visible desde el descansillo, sin sombras, sin voces, solo un leve brillo parpadeante.
Y luego estaba el clavecín, Clara llorando. Había jurado que lo escuchó tocarse poco después de las 10. Una melodía suave, la misma que Eliza solía tararear cuando estaba ansiosa. Pero si Eliza ya había muerto para entonces, ¿quién estaba tocando? Estas inconsistencias se reunieron como hilos, esperando ser cosidos en el patrón. La señorita Gray recordó algo de su guía de costura. El borde debe seguir la tensión, o el patrón nunca se aclarará. Pero aquí, la tensión se resistía. Nada estaba alineado. La taza de té había sido encontrada destrozada debajo de la chaise. Sin embargo, no había señales de que Eliza se hubiera movido en sus últimos momentos. Su bata había sido doblada, sus zapatillas, alineadas. Alguien podría haber ordenado la escena post-mortem. Y si era así, ¿por qué? Y aún más escalofriante, ¿qué se había eliminado? El cajón cerrado en el estudio de Eliza se encontró abierto a la mañana siguiente. En el interior, faltaba un sobre. La bolsa de terciopelo que una vez sostuvo el broche en disputa, desaparecida. Todo se sentía mal. Demasiado limpio, demasiado tranquilo. El veneno actuó en silencio, sí, pero la mano que colocó el cordial quemó, y con ella, vino más que solo criadas febriles o viejas sospechas. La mansión en sí había comenzado a despertar. Los pisos crujían más fuerte por la noche, los candelabros se balanceaban sin viento. Y Eleanor había comenzado a sentir ojos en las habitaciones que sabía que estaban vacías. Mientras leía la página final del diario de Marta, las palabras adquirieron el peso de la profecía. Si encuentra esto, sepa que la jarra ha aumentado nuevamente. No descansará esta vez. Exigirá lo que se le negó. No recuerdos, no silencio. Quiere justicia. Renford Hall, envuelto debajo de una sofocante sábana de musgo y memoria, se había mantenido durante mucho tiempo como un centinela sobre sus propios pecados, sus ventanas como ojos de vidrio, siempre observando, siempre fingiendo no ver. Sus pasillos de piedra resonaron con un silencio tan grueso que parecía intencional, y la hiedra rizando por las paredes se sentía menos como decoración, y más como si la casa intentara tirar hacia adentro, para esconder algo enterrado por el ladrillo y la vergüenza. La perturbación no comenzó con un cuerpo, ni siquiera con un grito, sino con algo mucho más inquietante en su silencioso desafío, un libro mayor de terciopelo, que no fue encontrado por un erudito o investigador, sino por un niño persiguiendo su espaniel a través del conservatorio cubierto de vegetación, desalojado por detrás de un panel falso, deformado con la edad. El libro apestaba a moho y secreto, sus páginas manchadas de edad y algo más, algo que brillaba débilmente bajo la luz de las velas, como la sangre diluida en el tiempo. No había nombres, solo glifos extraños, ubicaciones, fechas que no existían en los calendarios actuales, y una frase que se repetía obsesivamente: ella nunca se fue. Ellen Hargreaves, la hermana soltera del arquero de la capilla, conocida por sus guantes de encaje descifrados, y su extraño hábito de contar las campanas de la capilla durante las tormentas. Lo que sí hizo para descifrar el texto, siempre había susurrado sobre Lady Aldith, la prima de ojos brillantes del heredero, quien había desaparecido sin equipaje, carruaje o despedida hace casi 30 años. Su ausencia había sido perfectamente extirpada de todos los registros familiares, explicada con murmullos vagos de un colapso nervioso y un sanatorio en el norte. Pero el libro mayor contó otra historia, la de una chica silenciada, encerrada detrás de las paredes falsas, no castigada por la locura, sino por conocer la verdad equivocada. La finca había poseído una vez subcellars, desde hace mucho tiempo, que se abrió. Las cámaras utilizadas durante la guerra para almacenamiento, ahora supuestamente colapsadas. Sin embargo, el libro mencionó una de esas habitaciones aún intacta, llena de espejos y cubierta de silencio. Cuando Eloen trajo el libro a la Sara, Draycott, la antigua ama de llaves que había servido a 3 generaciones de la familia, la respuesta fue escalofriante. La calma demasiado perfecta, los ojos demasiado quietos. Horas después, tanto el libro como la ama de llaves se habían ido. Eloen fue encontrada a la mañana siguiente en el laberinto de rosas, descalza, sus manos manchadas de tierra y sangre, murmurando sobre la chica detrás del vaso y tiempo que respira. Y fue entonces cuando la casa comenzó a girar contra sí misma. El campanario, roto durante años, sonó 13 veces en medio de una noche sin viento. La cruz de la capilla fue encontrada invertida y quemada en la base, como si un rayo la hubiera golpeado desde abajo.
Y siempre, el aroma persistente de las violetas. El perfume de Athlete se encerró en las puertas, especialmente cerca de la antigua guardería, ahora con candado. Los aldeanos comenzaron a hablar con murmullos y acertijos, compartiendo viejos recuerdos una vez despedidos. Un grito escuchado debajo de la sala de música durante una fiesta. Figuras extrañas en las ventanas del ático después de la medianoche. Miradas empañadas desde adentro. Luego vinieron las cartas, no firmadas, mecanografiadas, deslizadas debajo de las puertas con precisión quirúrgica, cada una con el mismo mensaje. Ella todavía está aquí. La señorita Hargreaves, frágil y pálida, comenzó a marcar su piel con símbolos del libro mayor, alegando que eran runas de protección. Los perros se negaron a cruzar el corredor oriental. Los incendios no se quemarían en el salón. Un niño cayó en trance después de deambular demasiado cerca del viejo sol, ahora roto directamente a través de su centro. Y cuando se trajo un pintor para restaurar el retrato de la familia, descubrió una imagen más antigua debajo del lienzo, una que incluía a una niña que no coincidía con ningún pariente grabado, mirando con ojos demasiado sabios, demasiado reales. Su nombre Aldith estaba cosido detrás del marco. Fue la paloma de porcelana la que finalmente ofreció prueba, montada sobre el hogar durante años. Su base se abrió para revelar un pedazo de seda, bordado con la mano de Aldith, enumerando 4 nombres. 3 fueron tachados. 1 fue circulado 2 veces. La tinta era fresca. La habitación se volvió fría. El Owen se dio cuenta de lo que nadie más se atrevió. Renford Hall nunca había sido perseguido por el pasado. Lo había preservado como una herida que se negó a cicatrizar, fomentándola en piedra y silencio, alimentándola con negación. La casa no se había olvidado, había estado esperando, y ahora la memoria estaba subiendo a través de las tablas del piso, filtrándose a través de las grietas, susurrando a través de las chimeneas. No fue un susurro inquietante, fue un cálculo. El despido del joven Miriam Clay de Aldergrove House no llegó con el ruido ceremonial de cartas formales o el susurro de una cortina dibujada, llegó como un suspiro enterrado debajo de las tablas del piso, como si algo antiguo e inquieto hubiera exhalado en alivio. No se ofrecieron despedidas. No se pidió ningún carro a la luz del día. Se desvaneció en silencio una mañana antes del desayuno, su modesto tronco no lleno por sus propias manos temblorosas, sino por las manos de otra, tal vez bajo los ojos atentos. La historia oficial, ofrecida como pan rancio, era que se había vuelto nerviosa, había comenzado a hablar de cosas no aptas para un hogar bien ordenado, y había asustado a las niñas más jóvenes con cuentos sobreimaginativos. Sin embargo, entre el personal, aquellos cuyas vidas se definieron por el silencio y la observación, existía una versión diferente, uno de ojos amplios y de insomnio, captando sombras que no se movían cuando otros lo hacían, de Miriam susurrando disculpas en habitaciones vacías, de su pausa antes de cada espejo como si se preparara para lo que podría devolverle la mirada. Lady Renholm, serena con sus vestidos de lavanda y fría como los pasillos que perseguía, había declarado con una suave sonrisa que la extracción de Miriam era por el bien del equilibrio del hogar, que siempre había valorado la paz por encima de todas las cosas. Pero la señorita Hester Blight, una administradora jubilada de lógica formidable y una extraña capacidad para recordar fechas y expresiones exactas, no dijo nada cuando escuchó esto, solo volvió una página en su diario, y subrayó una cita con cuidado lento y deliberado. Esa fecha marcó la abrupta partida del jardinero, cuando afirmó que algo había arañado el interior de su carretilla, surcos profundos, demasiado estrechos para un gato, demasiado deliberados para ser accidente. Marcaba la desaparición del gato del Sr. Pettigrew, un Tom conocido por aterrorizar a los perros y dormir en el techo de la capilla, ahora desaparecido sin rastro. Marcó la noche en que el reloj de la guardería se había detenido a las 3:07 am precisamente. A pesar del rebobinado, el engrasado e incluso las curiosas oraciones del vicario se negó a marcar nuevamente, y marcó la primera vez en casi 40 años que la puerta de la sala de costura estaba cerrada desde el interior. Lady Renholm afirmó que había habido una fuga. El corredor afuera permaneció seco en los huesos, las ventanas intensas. El personal había comenzado a evitar el ala oeste por completo, ofreciendo la excusa de las tablas crujientes y los borradores fríos. Pero en verdad, temían el silencio del pasillo, un silencio no del vacío, sino de algo escuchando. Los niños comenzaron a dibujar cosas extrañas, figuras oscuras, largas, con carretes de hilos por dedos, personas cosidas en la boca, muñecas con caras reflejadas. Fue durante esta temporada de quietud que Hester comenzó su investigación tranquila. Ella notó que la institutriz, generalmente compuesta y puntual,
había desarrollado un tartamudeo. Notó que el cocinero ahora colgaba tijeras de hierro en la puerta de la despensa, y salaba cada umbral antes del anochecer. Ella notó que el ambiente de la casa había engrosado, como el sonido absorbente, esperando que alguien hablara en voz alta el nombre equivocado. Cuando visitó el ático una tarde gris, lo encontró intacto por el polvo, como si alguien hubiera estado caminando, y allí encajado entre las vigas de una mecedora rota, había un libro de registro de un sirviente que databa de décadas. La entrada final, garabateada con una mano temblorosa, decía: Miriam la volvió a ver, en el espejo esta vez, no dejará de coser, está buscando silencio. Determinada hora, Hester regresó al corredor abandonado, donde el fondo de pantalla se enroscaría como piel vieja, y los retratos se habían desvanecido hace mucho tiempo a las sombras. Allí estaba parado ante un espejo, agrietado pero no destrozado, y susurró el nombre de Miriam. El vaso no se rompió, pero el aire detrás de ella se hizo frío, y juró haber visto algo moverse en el reflejo, con una respiración más lenta que la suya. Esa noche la niña más joven de la casa, casi 5 años, se despertó gritando, alegando que había visto la dama con dedos rojos y sin rostro, sosteniendo una aguja de plata y pasándola a través de bocas invisibles. Cuando registraron la habitación, no se encontró nada, solo la muñeca de un anciano sentado en posición vertical en el asiento de la ventana, la boca cosida con hilo negro, y debajo de él, envuelto con fuerza en el camisón perdido de Miriam, había un cuaderno. Las páginas, página tras página, se llenaron en lápiz rojo, como si el color en sí fuera una advertencia. Cada línea repitió la misma oración, una y otra vez: ella se apaga la lengua para que no puedan gritar cuando cose. Al fondo del libro había una nota final, apenas legible: dijo que si lo dijera ella cosería mi nombre en la casa para que nunca me fuera. Hester ahora entendió: Miriam no había sido despedida, ella había sido borrada, eliminada no para proteger a otros de su locura, sino para evitar que revelara la casa de la casa. Aldergrove no solo sostuvo recuerdos, sino que los cosechó. Utilizó a las personas que ingresaron como patrones, cosiendo miedo en sus rutinas, tejiendo temor a sus pensamientos hasta que se desentrañaron. No fue perseguido por un fantasma, fue poseído por una historia inacabada, y cada nuevo habitante se convirtió en un párrafo, una puntada, un capítulo susurrado. Hester se dio cuenta de la verdad demasiado tarde. Miriam no había escapado de la casa, ella había sido absorbida por ella. Y ahora, de pie en ese pasillo con el espejo detrás de ella y una creciente frialdad presionando contra su columna vertebral, Hester sintió que los hilos se tensaron, no en su cuerpo, sino en su voz. Cuando abrió la boca para pedir ayuda, no salió ningún sonido. La fiesta del jardín en Elmbridge Hall tenía todas las trampas del encanto: una suave brisa de verano que susurraba a través de los setos, el tintineo de tazas de té contra platillos, la charla desigual de los aldeanos enmascarados detrás de las sonrisas educadas, pero debajo de su superficie, algo viejo y no resuelto, como una murga escondida mínima. El evento se anunció como una benéfica, una tarde pintoresca para el beneficio del fondo de recho de la iglesia, pero el aire llevaba una tensión que ningún empavesado o cuajada de limón podía disipar. Las mesas se abrocharon bajo el peso de las reliquias medio olvidadas: candelabros de abrasa, toiles de encaje deshilachados, teteras astilladas, y entre ellas, apenas notadas al principio, se colocó un relicario de latón sobre terciopelo oscuro, casi como si hubiera elegido su lugar. No tenía un precio, no tenía etiqueta, simplemente existía, desconcertado, deliberado, esperando. La señora Langley fue la primera en acercarse a él. Una mujer cuya espalda contenía la rigidez de una antigua matrona, se extendió hacia la baratija con interés mecánico, hasta que su mano se congeló en el aire. Su cara permaneció compuesta, pero sus dedos se acurrucaron lentamente, como un reloj que rebobina. Ella no dijo nada, sin jadeo, sin comentarios, solo una pausa fraccional, entonces un giro rápido, como si la distrajera una figura de porcelana cercana, pero el temblor en su mano la traicionó. La señorita Whitlow, parada a unos metros de distancia, notó. Ella no habló de eso, por supuesto, pero sus ojos se demoraron más de lo necesario, y ajustó sus guantes con una inquietud poco común en su manera habitual. Ella no miró el relicario directamente, pero volvió a girar la mesa 2 veces. Su mirada nunca lo conoció, y aún así no dijo nada.
No fue hasta que Elinora Trask llegó, muy insignificante, en un abrigo gris de paloma abotonado para la temporada, que la atmósfera realmente cambió. Ella no había asistido a un evento de la aldea desde la trágica muerte de su hermano 3 años antes, un caso dictaminado accidental, pero hablado en tonos silenciosos, especialmente después de que el elogio del vicario había terminado abruptamente, casi como si hubiera palabras que nadie se atreviera a hablar. La entrada de Elinora atrajo suaves murmullos que se desvanecieron en las sonrisas, pero fue su mirada, calma, estacionada, glacial, la que no encajaba. Cuando vio el relicario no se detuvo, pasó junto a él, se vertió té y no habló con nadie, pero cuando se sentó, su taza se sacudió contra su platillo, una vez, por otra parte más suavemente, y su sonrisa, más de lo habitual, se veía como un vidrio quebradizo. La señorita Carruthers notó esto, pero lo descartó, o intentó. Fue la señorita Howard, guardián de los registros y organizadora de la mezcla, quien había catalogado las donaciones. Cuando se le preguntó sobre el relicario más tarde, frunció el ceño y dijo: debe haber entrado con la caja de la vieja escuela, o tal vez del ático de la mansión, pero ninguna caja que recordaba había contenido un cuadrado de terciopelo, ni ningún artículo tan singularmente fuera de lugar. Fue la señorita Aldwin, bibliotecaria de profesión y por instinto, quien lo trasladó a la mesa lejana, reclamando su proximidad a la estación de postres que interrumpía el tráfico peatonal. En verdad, no le gustaba la forma en que se sentaba allí, exigiendo en silencio la atención sin ofrecer explicación. Lo colocó junto a viejas horquillas y novelas de guerra, y se alejó, las manos apretadas detrás de su espalda. Pero la señorita Bramble, quien una vez dirigió la oficina de correos y recordó todo, incluso las cosas que la gente fingió olvidar, lo había visto antes que nadie. Sus labios se movieron en silencio, quizás susurró un nombre, o una fecha, sus ojos se nublaron. Luego parpadeó, y se volvió con las manos vacías. La señorita Harper, retirada ahora, pero una vez curadora en el Museo de Londres, lo vio todo, no con sospecha, sino con el desapego de un erudito. Ella no miró el relicario en sí, sino las ondas que causó, la forma en que las manos se retiraron, las voces vacilaron, las sonrisas se pusieron rígidas, la forma en que la gente comenzó a elegir otras mesas, la forma en que nadie lo compró. Ella sabía, por años de catalogación de artefactos, que a veces el elemento no significaba nada en absoluto, y a veces significaba todo, especialmente cuando le recordaba a alguien lo que había jurado nunca recordar. El té del salón más tarde ese día fue más moderado. 6 invitados, sillas desiguales. Los bollos hornearon un toque demasiado tiempo, y en el centro de la mesa, el relicario, sin abrir, poco espectacular, se detuvo en silencio sobre el mismo cuadrado de terciopelo, como si siempre hubiera pertenecido allí. Nadie lo mencionó, nadie lo reconoció, pero todos lo vieron. La señorita Harper observó la forma en que el vicario le tocó el collar, los dedos paseando el crucifijo plateado, como si lo revisara, como si todavía estuviera allí. La señora Fenwick, sonrojada y nerviosa, buscó la crema 3 veces antes de recordar, finalmente, que tomó su té negro. Elinora Trask se sentó frente al relicario, hacia atrás en línea recta. Sus ojos se lanzaron con el ritmo de un latido. Ella se rió, una vez, de un comentario que nadie hizo. Luego se quedó en silencio. 10 minutos después, se excusó sin terminar su té, y no regresó. Cuando la habitación quedó vacía, la señorita Harper permaneció sentada. El relicario todavía se posaba en el centro de la mesa. Poco a poco, sin ceremonia, lo recogió. Fue más pesado de lo esperado. El cierre estaba usado, pero intacto. Ella presionó la captura. El relicario se abrió con un clic suave. Dentro no había fotografías, ni mechón de cabello. En cambio, un trozo de papel de marfil plegado, británico con edad, manchado con tinta y tiempo. Ella lo desplegó. 4 palabras, escritas en guión irregular e infantil. No era él. La señorita Harper cerró el relicario y lo puso junto a su jerez. El fuego crepitó suavemente. Afuera el jardín había terminado. Los aldeanos regresaron a sus hogares. Luces encendidas, se dibujaron cortinas, y en el silencio de la noche, la verdad no estaba en lo que se había encontrado, sino en quién se había atrevido a mirar hacia otro lado. La trampa no había sido cebada con evidencia, sino con memoria. Y alguien acababa de entrar en ella. No entró como el ruido, ni se anunció con urgencia. Se arrastró a la habitación como algo medio recordado de una pesadilla, como un secreto que se llevó a los frágiles pies de porcelana, no entregando leche o comodidad, sino algo mucho más frío, la memoria.
El aire dentro del salón había sido gentil, lleno de susurros de faldas, y el tintineo de porcelana, los chistes suaves del vicario flotando justo por encima del ruido de cucharaditas, hasta que sucedió. Martin Alton, siempre medido en palabra y gesto, siempre un poco perfecto en postura y tono, alcanzó el azúcar, o más bien trató de hacerlo. Su mano vaciló en el aire, no por nerviosismo, no, sino por algo más profundo, algo crudo y sin resolver. Un error de cálculo sutil cambió el momento. Sus dedos empujaron la taza de té a su lado. La porcelana, delicada y fina de la herencia, se derrumbó con una inclinación demasiado lenta para detenerse. Golpeó el borde de la bandeja, se agrietó, y luego se derrumbó sobre la pila de notas de sermones dobladas del vicario, liberando una mancha floreciente, ámbar profundo, casi rojo en la luz que se desvanece, que empapó a través del encaje y hacia la madera con velocidad impactante, como la sangre filtrándose a través de una gasa. Los invitados reaccionaron en murmullos educados. «Oh querido, y no importa, es solo té», y aparecieron servilletas, al revoltamiento de banderas blancas de cortesía. La señora Hemsley se apoderó de la mancha. El vicario hizo una mala broma sobre el bautismo, y alguien se rió nerviosamente, pero la señorita Halcroft, la única que no habló, simplemente observó. Ella vio todo. El breve temblar en la mano izquierda de Martin, la contracción involuntaria de su mandíbula y sobre todo sus ojos, regresaron una y otra vez, como si estuvieran tirados por una cuerda invisible, no a la copa rota sino a la decantadora en el aparador, una jarra de vidrio pesado, grabada con vides esmaltadas, un decantador que hasta ese día, había parecido completamente irrelevante. Cuando los invitados se habían ido y la risa se había adelgazado en la memoria, la señorita Alcroft se deslizó sin ser notada hacia la capilla. Ella no había dicho a nadie, no había razón para ello. Dijo que había olvidado su chal, aunque colgaba cuidadosamente sobre su brazo. El camino hacia St. Winifred's era estrecho y forrado con hiedra húmeda y el aroma del humo de los hogares distantes. La iglesia, cuando la alcanzó, se quedó callada en el anochecer, demasiado tranquila. La puerta de la sacristía estaba jarra, solo suficiente. La cerradura tenía rasguños débiles, y el pestillo se sentaba torcido en su enchufe. Marcas recientes, torpes, no el resultado del desgaste sino de prisa. Ella no entró, en cambio se paró al borde del muro de piedra fuera de la vista, y escuchó. La sacristía no estaba vacía. En el interior escuchó el lento y cuidadoso cambio de cajones, madera deslizándose contra la madera, documentos perturbados. No era como alguien que busca, no como alguien que esperaba no encontrar lo que temía. La respiración, suave pero tensa, pertenecía a Martin. Ella no necesitaba verlo. Podía reconocerlo por el ritmo de su movimiento, la cuidadosa urgencia en sus pasos, como un hombre rodeando el borde de un acantilado en la niebla, inseguro de dónde cedía el suelo. Ella lo dejó a eso. La trampa no estaba destinada a atraparlo en el acto. Estaba destinada a ver qué tan lejos llegaría cuando pensaba que nadie estaba mirando. Pasaron los días, y la señorita Alcroft, silenciosamente tenaz, se dirigió a Coppenmill Heath, a una cabaña al borde de todo. Allí encontró a Agnes Wren, una vez ama de llaves en la mansión, que ahora vivía con un primo cuya cara nunca apareció en la ventana. Agnes abrió la puerta con sospecha, pero la señorita Alcroft habló suavemente no de crimen, culpa o tazas de té, sino de flores, lilas en flor demasiado temprano, la extraña frialdad de la temporada. Solo cuando se había vertido la tetera y los silencios entre ellas se habían suavizado, hizo la pregunta. La noche en que la señorita Elwood murió, ¿escuchaste algo que no debiste? Agnes miró la chimenea, sus dedos aún envueltos alrededor de una taza de té demasiado fría para beber. Medio pasado, susurró. Estaba en las escaleras traseras. Había olvidado mi delantal. No estaba destinada a estar allí. Su voz tembló. Escuché voces en el estudio. No eran ruidosas, pero sí afiladas. El señor Alton y la señorita Elwood sonaban asustados, no llorando, pero temblando. Él dijo, no me has dejado otra opción. Ella dijo, ya está hecho. Lo publiqué. Luego hubo un choque, no un grito, solo un vaso. Y silencio. Agnes volvió los ojos a la señorita Alcroft. No le dije a nadie. Sabía que si lo hacía, encontrarían la manera de hacerme desaparecer también. La señorita Alcroft se acercó, suavemente. Ya lo hicieron, dijo, te hicieron desaparecer en silencio, pero eso ha terminado ahora. En los días que siguieron, Martin se desenredó en incrementos. Su voz aún agradable ahora temblaba en los bordes. Visitó al vicario a menudo. Hizo preguntas extrañas sobre los registros de la parroquia y el almacenamiento. Evitó por completo a la señorita Alcroft. Una vez fue visto por el agente de la oficina de correos, tratando de reclamar una carta que ya había sido enviada. En otra ocasión, le preguntó a Lady Sybil si la biblioteca Manor todavía guardaba las llaves para las habitaciones traseras. Las respuestas nunca lo satisfacían, nada lo hacía.
El pasado había crecido dientes, y podía escucharlo respirando detrás de puertas cerradas. En la séptima noche, con una tormenta arañando los tejados de los pueblos y el viento sacudiendo los paneles de la capilla como un ladrón, Martin regresó a la sacristía con una caja de fósforos en un bolsillo y un sobre amarillento en el otro. No sabía que la señorita Alcroft había llegado horas antes, deslizándose por la puerta lateral, escondiéndose detrás de la pantalla de madera con un trozo de vela, y la paciencia de alguien que había visto mentiras despegadas como pintura. Ella esperó mientras él golpeaba el partido. Observaba cómo sus manos se cernían sobre el sobre, dividido entre el fuego y la confesión. Él nunca la vio, no hasta que ella habló. La verdad no se quema, señor Alton, dijo su voz tranquila, pero pesada de juicio. Solo espera. Llegó sin previo aviso a las 4 de las 4, cuando las sombras del salón de dibujo habían comenzado a estirarse como oídos de escucha a través de la alfombra turca. Y sin hablar más que un saludo, la señorita Weatherby quitó un sobre estrecho de su bolso, cuero verde oscuro ligeramente desgarrado en las esquinas, y lo colocó junto al bizcocho medio con una calma que hizo que el acto pareciera casi sagrado. Nunca estuvo en el diario, dijo suavemente, sus ojos no en ninguno de ellos, sino fijados en algún lugar entre el reloj del manto y la memoria en sí. Ese es el detalle que nunca explicó. Dentro del sobre, plegado con la reverencia que uno le da a una reliquia, había un pequeño pergamino, amarillento con la edad agudo en una forma compacta que probablemente había sido oculta durante años, y en su corazón, garabateado con mano apresurada pero inconsistente, las palabras: a menudo se esconde en la sombra. No fue el confesionario, ni la voluntad, ni una carta de venganza, sino más bien una referencia. Un pan de pan que apunta no a lo que se había tomado, sino a lo que nunca se había perdido realmente. La señorita Weatherby explicó, sin florituras, cómo lo había encontrado, escondido debajo de la base falsa de la caja de bordado de Eleanor, la misma que Lady Ravenhall había declarado demasiado sentimental para separarse, y sin embargo, nunca había tocado en más de una década. A medida que el aire se espesaba, y nadie se atrevió a revolver una cucharadita, describió con precisión escalofriante cómo Arnold, consumida por la culpa y la sospecha, se había centrado tan obsesivamente en el diario desgastado, que Eleanor siempre había mantenido cerca de su cama, convencida de que no tenía las palabras reescritas, el secreto que no había dado su inherencia. El diario siempre había sido un señuelo, una distracción que ella mantuvo conspicua, sabiendo que su miedo lo cegaría. El verdadero mensaje había esperado en silencio, envuelto entre los hilos de una vida que una vez había unido, desentrañándose solo ahora. Y así, la trampa que la señorita Weatherby había establecido, no era para atraparlo con las manos en la masa, sino para revelar el patrón de su miedo, en la repentina desaparición de la criada que había tropezado demasiado cerca de la chimenea de estudio, en las ansiosas consultas que había hecho sobre las tintas, en las horas finales de la noche, a través de los bancos de cenizas para los fragmentos quemados y finalmente, en las cajas de la caja, casi idéntica a una comprada en un mercado en Ipswich. El salón, que había visto décadas de civilidad ensayada y traiciones sin sangre en forma de cartas y disputas inmobiliarias cortas, ahora se sentó en silencio de la respiración, no el tranquilo silencio de la reconciliación, sino la quietud tensa que cuelga justo antes del trueno. Lady Ravenhall, todas las vértebras y el almidón, se sentó rígida en su silla como si su columna solo estuviera conteniendo la verdad. Arnold se paró cerca del fuego, su mandíbula se apretó en una quietud desafiante, pero sus ojos se lanzaron, calculando, atormentados por una comprensión que había llegado demasiado tarde. El vicario, inquieto con sus guantes, el único consciente de que sus notas de sermón que solía transferir a Sherry días antes ahora tenían la misma tinta que la escritura en el sobre. La señorita Weatherby no acusó, ella no necesitaba hacerlo. Solo hablaba de secuencias, de huellas en el jardín cuando nadie había llamado, de una nota de piano vacilante golpeada en la sala de música a la medianoche, de semillas de belladona encontradas en la pila de compost y un colador de té que faltaba en el ala de los invitados, y cómo todos estos detalles dispares, una vez que se encuentran como las migajas inofensivas, ahora habían revelado un sendero. Señaló, casi sin ayuda, cómo la última taza de té de Eleanor elaborada sola, tenía rastros de una tintura utilizada en los rituales de luto victorianos, no lo suficiente como para matar, pero sí para simular la desorientación. Pero no fue veneno lo que la había terminado, dijo la señorita Weatherby, fue un impulso.
Un solo momento junto a la escalera. Un accidente, tal vez, pero solo si cree en los accidentes que siguen 20 años de resentimiento, y un cambio mal oculto en la voluntad. Y al final, no fue la llama ni la caída, lo que desabrochó a Arnold, sino la comprensión de que, al tratar de borrar una verdad, se había convertido en la evidencia misma de su existencia. La sala permaneció congelada, no con sorpresa, sino con la rendición de aquellos que entendieron que el silencio, por más elegantemente realizado, ya no podía protegerlos. La luz de la tarde acababa de comenzar a establecerse contra los bordes del salón, cuando la señorita Elira Henshaw abrió su embrague de seda, y colocó un sobre viejo y desvaído en la mesa, ya que ella no depositaba una carta, sino un veredicto. Nunca estuvo en el jarrón, dijo sin dudarlo. Su tono no acusó ni emocionó. Solo una declaración de verdad tranquila. Dentro del sobre, había un pequeño pedazo de papel marchito, doblado tan deliberadamente que se sentía más como una reliquia que una nota, y sellado con la cresta de la familia Ravenhurst. Era un mensaje, una confesión, en la que Meredith Ravenhurst había mencionado otra voluntad. Aún más inquietante era la línea garabateada en todo el centro. Si algo sucede, verifique la estatua del jardín. Elira lo había encontrado escondido detrás de la ventana donde Meredith solía sentarse, la misma ventana dejada abierta la noche en que murió. Lady Violet, la matriarca, una mujer esculpida de elegancia y secretos, no dijo nada al principio, pero sus manos se apretaron ligeramente, traicionando el conocimiento que había mantenido enterrado demasiado tiempo. Lord Benjamin, el hermano de Meredith y el supervisor de la finca, se paró junto a la chimenea, un parpadeo de furia restringida en sus ojos, sin ira por el descubrimiento, sino por su inevitabilidad. La señorita Henshaw, sin culpar directamente, comenzó a contar una historia, tejida con inconsistencias sutiles y detalles pasados por alto. Un jardinero que había desaparecido sin previo aviso, una ventana bañada por la lluvia, una estatua que se había movido, y luego se devolvió apresuradamente. Meredith le había dicho una vez a Elira: los jardines crecen más que las flores, a veces esconden cosas que la gente no está lista para enterrar. Después de la pista, Elira había ido a la estatua en el South Garden, y cuidadosamente en su base, envuelta en un desastre de lino, había encontrado un pequeño vial de cristal. Solo Henshaw reveló que Meredith había cambiado su voluntad la noche antes de su muerte, no para favorecer a la familia, sino para dejar todo en un fideicomiso para las chicas huérfanas. Pero el destino eligió a alguien más esa noche. Años después, su sombra marcó el mediodía. Mientras la última luz del otoño se filtraba a través de las ventanas cubiertas de gossamer de Berwick House, un silencio extraño y solemne parecía asentarse sobre el pueblo de Thistleby, un silencio no nacido de la paz, sino de la vigilancia, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. La reciente tragedia aún colgaba en el aire como la niebla húmeda que se aferraba a los setos al amanecer. Evelyn Marchant, brusca, excéntrica e inquietantemente perceptiva, se había encontrado sin vida en el conservatorio, debajo del arco fracturado de un soporte de planta derrocada, un brazo extendido hacia su diario abierto, sus dedos manchados débilmente con la tinta de una oración final e ininterrumpida. Su muerte, aunque declarada natural por el agente, dejó un residuo de preguntas demasiado complejas para que la ley se mantuviera, y demasiado pesadas para que los aldeanos las preguntaran en voz alta. Lo que comenzó como un silencio curioso se profundizó en algo más permanente, un acuerdo tácito de que ciertos asuntos quedaban mejor en la sombra donde se reunían las sombras. Sin embargo, a pesar de esto, los signos sutiles de interrupción se extendían por el pueblo como temblores bajo el agua. Lady Isadora Marchant, la prima mayor de Evelyn y la última amante restante de la finca, comenzó a aparecer nuevamente en los asuntos de la aldea, nunca extravagante, pero con modestia deliberada, chales de seda apagados, saludos a mano y un curioso broche de jet y perla oscura en sus ropas, que pronto susurraban que había pertenecido a la misma. La casa, conocida desde hace mucho tiempo por sus habitaciones cerradas y sus malvas malvadas, comenzó a cambiar de manera demasiado deliberada para ser accidental. Las persianas se levantaron. La hiedra se retiró de las ventanas que no habían visto la luz del día en años, y las camas de rosas, una vez salvajes por negligencia, fueron atendidas suavemente, a menudo por la propia mano de Lady Marchant bajo la baja luz del anochecer, como si pudiera frotar el dolor del suelo con tijeras y guantes. Pero quizás lo más curioso de todo fue la donación anónima hecha al archivo histórico de Thistleby, un cofre lacado sellado con volúmenes raros, correspondencias privadas y los diarios de investigación personal de Evelyn, muchos escritos en cifrado, entregados sin ceremonia,
y acompañado solo por una nota garabateada con la tinta violeta de la flor. Preserva lo que otros enterrarían. Fue una instrucción críptica que envió temblores a través de la biblioteca, especialmente a la señorita Hawthorne, quien en silencio se dedicó a leer cada volumen por la luz de la lámpara larga. Después de horas, su ceja se frunció, y su puerta se cerró con fuerza. Los susurros comenzaron a crecer entre los aldeanos mayores, aquellos que recordaban a Evelyn no tan solo inteligente sino tan peligrosa en la forma en que suelen ser los buscadores de verdad. Hubo historias, la mitad olvidadas ahora, de un libro mayor que Evelyn había encontrado en las semanas antes de su muerte, una colección de entradas y nombres codificados que nadie podía interpretar completamente, con fechas que se alineaban demasiado con incendios, muertes y escándalos, que la sociedad educada había barrido por completo bajo las turbas de terciopelo. Algunos dijeron que tenía evidencia de un esquema de chantaje que se extendía hasta la guerra, otros que Evelyn había descubierto que el patrimonio de su familia había sido adquirido a través de generaciones de fraude. Y luego vino la desaparición. Finn Dorsey, el joven jardinero con una mirada honesta y manos insensibles, desapareció una mañana envuelta en niebla. Sus botas se quedaron cuidadosamente junto a la puerta trasera. Su abrigo todavía colgaba del estante del salón. Sin nota, sin equipaje, solo ausencia. Lo habían visto hablando con Evelyn días antes de su muerte, a veces acaloradamente, a veces con lo que la señorita Cray, la hermana del panadero, describió como un cierto miedo en sus ojos. No hubo una investigación formal, por supuesto, solo la tranquila onda de temor que barrió a través de salones y bancos de iglesias. Fue en esta calma incómoda que Ada Bell, la criada de voz suave, una vez castigada por romper un reloj de porcelana, y enviada al ático como castigo, dejó en silencio Briarwick bajo la cubierta de Morning Mist. Su recomendación no llegó a través de la agencia, sino a través de un sobre plegado, escrito con la caligrafía de Miss Hawthorne, aprobado discretamente por la ama de llaves de una modesta finca en Westmoor. La carta no mencionó a Evelyn, ni a Finn, ni a las sombras susurrantes en Briarwick. Solo hablaba del carácter de Ada, su coraje frente a amenazas silenciosas, y su negativa a alterar su relato de la noche en que Evelyn murió, incluso cuando Lady Marchant misma la había presionado. Ada nunca volvió a hablar mucho de su tiempo en Briarwick, y cuando se le preguntó, solo dijo que había sido complicado, y luego cambió rápidamente de tema. Pero aquellos que la vieron después notaron algo alterado, no en su uniforme o postura, sino en su mirada. Ahora, como si hubiera vislumbrado el tipo de verdad que hace que una persona camine más cuidadosamente para siempre después. En Thistleby, como en muchos pueblos antiguos, la verdad es como un sistema de raíces debajo de las calles empedradas, invisible e imposible de eliminar por completo. El escándalo nunca desaparece aquí, simplemente retrocede, suavizándose en los bordes, esperando un momento de debilidad o clima para emerger nuevamente. Así fue con la muerte de Evelyn y el asunto de los diarios codificados. Durante un tiempo solo se habló en voces bajas, en la cola del correo, fuera del porche de la iglesia, o durante largas caminatas a casa después de la cena. Pero pronto la conversación volvió a los ritmos familiares, la helada temprana, el precio del carbón, y si la feria de la cosecha debía posponerse debido a la lluvia. Y sin embargo algo había cambiado, una precaución intangible en el aire. Las puertas se atornillaban antes, las cartas se quemaban, no se guardaban, y las reliquias plateadas, una vez exhibidas con orgullo, ahora se pulían en silencio y se guardaban en los cajones, como si los objetos mismos pudieran hablar algún día. Incluso el círculo de damas de Thistleby, conocido por sus concursos de chismes y mermeladas, reanudó sus reuniones con una nota de restricción, y la risa, aunque aún presente, nunca alcanzó la misma altura. El nombre de Evelyn Marchant rara vez se pronunciaba ahora, pero su presencia permanecía como un aroma sin nombre que se arrastraba por los pasillos mucho después de la salida de la vela. Cuando el rector una vez le preguntó a la señorita Hawthorne cómo se sentía al haber ayudado a exponer una verdad tan en capas, ella respondió suavemente: la verdad, ya ves, es como bordado en la tela de luto, su belleza no está en ser vista, sino en ser entendida. Y así, el pueblo continuó, alterado no en edificios o mapas, sino en médula. El libro mayor permaneció sin resolver, Finn permaneció desaparecido, y la taza de té, delicada, bordeada en violeta, y que se dijo había sido la bebida final de Evelyn, nunca se encontró, pero el silencio que dejó atrás dijo mucho, especialmente a aquellos que habían escuchado estrechamente todo el tiempo. La mañana comenzó con una especie de tranquilidad que no se sintió pacífica, se sintió escenificada,
como si el pueblo mismo hubiera detenido a la mitad del recreo, esperando ver quién hablaría primero o gritaría. En el borde de Eastwell Green, donde el musgo se volvió grueso contra el ladrillo y el tiempo de la vieja mansión, colgaba como polvo en las esquinas olvidadas. La señorita Eleanor Blackthorne agitó su té con una elegancia aprendida durante años de mirar, escuchar y recordar mucho más de lo que nadie sospechaba. Era un jueves, a principios de octubre, y la niebla aún no se había levantado de los campos detrás del huerto, lanzando todo con una luz de gasa e inacabada. Pero no fue el clima lo que inquietó a los aldeanos hoy, era el regreso de una caja, ausente por mucho tiempo, que ahora se colocaba en silencio fuera de la puerta de la capilla justo después del amanecer, envuelta en petrolera, sellada con cera roja y sin nombre. Aquellos que se atrevieron a acercarse a ella susurraron sobre el emblema ardido en la tapa, la cabeza de un lobo, las mandíbulas abiertas, los ojos vendados. La señorita Blackthorne no necesitaba verlo para saber. Había sentido el eco de su presencia anoche, cuando los relojes se congelaron durante 23 segundos a las 11:11, precisamente, y nuevamente cuando su gato se negó a ingresar al salón donde el retrato del capitán Thorne había sido retirado en silencio 3 semanas antes sin explicación. Dentro de la caja, aunque nadie admitiría haberla abierto, se decía que había un solo artículo, un reloj de bolsillo plateado que pertenecía a Thomas Vale, un niño presuntamente ahogado en 1934, cuyo cuerpo nunca había sido recuperado, y cuyo nombre no se había pronunciado en Eastwell durante casi 70 años, no desde el juicio. Nunca se probó realmente lo que sucedió, solo que alguien mintió, y ahora, el reloj había regresado, todavía marcado, aunque sus manecillas giraban en sentido antihorario, como si midieran algo no en minutos, sino en recuerdos. El té de la señorita Blackthorne se había enfriado ya, aunque ella no lo había notado. Sus pensamientos estaban en otra parte, en el libro mayor escondido debajo del piso falso de su despensa, aquel que su tía le había advertido que nunca se abriera a menos que Eastwell volviera al silencio. Y el silencio, al parecer, finalmente había venido. La jarra desde el salón, una pieza de porcelana adornada con un delicado borde dorado y violetas descoloridas alrededor de su base, había estado desaparecida durante semanas, para luego reaparecer hace 2 noches en su puerta, llena no con leche, sino con agua del río y un trozo de hoja de música en el interior, todavía húmedo. Ella no le había dicho a nadie, aún no, porque algunas verdades, una vez habladas, se vuelven imposibles de despegar. Ese era el peligro, no los hechos sino las ondas que causaron. El miedo, después de todo, no toca, se filtra. Nunca fue realmente sobre el reloj de bolsillo, la jarra, o incluso sobre el niño desaparecido. Se trataba de lo único que todos en Eastwell habían enterrado en silencio a su manera, un recuerdo compartido demasiado pesado para llevar y demasiado peligroso para dejar ir. Ahora, con la caja descubierta y el reloj de sol en el jardín del vicario apuntando inexplicablemente al sur, Eleanor sabía que algo había cambiado, no en voz alta, pero sin lugar a dudas. El ritmo de la aldea volvería a la normalidad, ventanas cerradas, sonrisas cautelosas y himnos cantados ligeramente fuera de clave, pero lo haría con la tensión sutil de una herida escondida debajo del encaje, y cuando Eleanor colocó el té intacto y alcanzó su bastón, una vieja pieza de caoba que alguna vez perteneció a alguien que le dijo demasiada verdad, susurró, más a la niebla que para sí misma, no es lo que ha vuelto lo que debería preocuparlos, es lo que nunca se fue. Así que ahora, querido oyente, una pregunta para ti. ¿Alguna vez descubrirías un objeto en el pasado de tu familia, algo aparentemente inofensivo pero zumbando con memoria tácita? ¿Te atreverías a revelar lo que tiene, o lo dejarías sellado en silencio, seguro detrás de la cortina del olvido? Haznos saber qué opción escogerías, porque a veces, no es la evidencia la que revela la verdad, sino el silencio que la rodea.